Buenas noches, no sé si se dieron cuenta que en la plataforma les subí la presentación del día de hoy. ¿Listo? Pues por si acaso. Anomalías. Entonces, hoy tenemos un tema que se llama anomalías. ¿Alguien sabe qué es esto? Es como una irregularidad, ¿no, profe? Es una irregularidad. Entonces, espérenme que ahora no encuentro la presentación. Ya. Entonces, la anomalía es es algo que es como diferente a todo lo que, a lo que hay, ¿listo? Tenemos diferentes tipos de anomalías. Entonces, cuando nosotros hablamos de anomalías, hablamos de un elemento que puede ser natural, que puede ser por medio de diseño, o que puede ser previsible por medio de un elemento que sea como diferente a todos, como lo que se está dando. ¿Listo? Es como una irregularidad dentro de todos los elementos. ¿Listo? Tenemos que la intención de la anomalía es como llamar la atención, romper como ese elemento monótono que se viene dando. La anomalía puede generar elementos irregulares, puede generar elementos divergentes, elementos incompatibles de discordancia o elementos de desvío. Un segundito. Aquí están las imágenes por si de pronto las quieren revisar. Hola, profe, qué pena, es que era para decirte que Hans está teniendo un poquito de problemas con el internet. Ay, ¿por qué? No sé, dice que es bien y se va. El internet nunca le pasa eso. ¿Cómo se les ocurre? No, mentira. Por eso es que pongo a grabar la clase y trato de subírsela después. Entonces, cuando hablamos de elementos anómalos entre módulos, hablamos de que ya venimos hablando de que el módulo es un elemento que se repite. Cuando un módulo, ya sea porque le cambiemos la forma, porque le cambiemos un elemento, porque le cambiemos el color, es diferente y genera quiebre dentro de todos esos elementos, ahí es cuando nosotros hablamos de anomalías. Esta puede decirse que es una anomalía física, es decir, cuando empezamos a trabajar un elemento simétrico clásico dentro de todas las herramientas que venimos trabajando y se rompe, decimos que de manera cuántica porque se va a generar un cambio dentro de todos los elementos o genera un cambio dentro de los logaritmos por medio de su forma, obtenemos una propiedad que es completamente dinámica y diferente a todo lo que hay. ¿Listo? Hablamos que de pronto dentro de estas anomalías se pueden generar dentro de las estructuras. Entonces, cuando hablamos de anomalías dentro de las estructuras, venimos mencionando como todos estos elementos que ya hemos hablado anteriormente. Cuando generamos un cambio dentro de la radiación, cuando tenemos un elemento que me genera como un efecto visual completamente diferente. Mencionamos que alguno de estos elementos puede darse por medio de la concentración de módulos o dentro de las estructuras. Entonces, cuando nosotros hablamos que este elemento está dado por medio de las estructuras, déjenme un segundito, hablamos de que todos los elementos de la anomalía comparativa
puede generar cambios, ya sean posicionales, ya sea por medio de algunos elementos que se introducen dentro de un elemento o de un elemento formal estético, por así hablarlo, dentro de ciertas disciplinas. Entonces, cuando hablamos dentro de ciertas disciplinas, mencionamos que esto lo que quiere generar es que se genere como una estructura formal estética completamente diferente. Regáleme un segundito. Entonces, hablamos que estas anomalías estructurales pueden llamar la atención cuando alguna forma es notable dentro de algunas zonas distinguidas o dentro de algunas formas que son completamente diferentes. Ay, ¿no tengo formas aquí? No. Estas anomalías pueden generar, como les mencionaba anteriormente, alguna irregularidad que lo que quiere es cambiar esa monotonía que se viene dando. Tenemos que estos elementos estructurales anómalos pueden generar una distribución ya sea ordenada, ya sea casual o ya sea que simplemente porque el diseño quiere generar una variación completamente interesante a lo que ustedes estén mostrando. La zona o las zonas que ustedes van a afectar es como la clase de irregularidad estructural que nos va a generar como una disciplina de modo trascendental. La ruptura de una estructura regular puede significar la disciplina que genere como un complemento diferente. Entonces, aquí es cuando nosotros hablamos de cambios frecuentales, de cambios posicionales o de cambios cuantitativos. Entonces, cuando hablamos de composiciones o de repeticiones cuantitativas, aquí me gustaría que miráramos de pronto. Empezamos a mirar este tipo de elementos. Miren cómo por medio de la forma que él nos empieza a dar o que él nos empieza a desarrollar, se generan esos elementos estructurales dentro de todos los demás. Entonces, empezamos a crear composiciones dentro de cada uno de los elementos que tenemos aquí. Pues miren este tipo de elementos. Miren solamente el cambio de posición de uno. No es necesario como alterar toda la forma, no es necesario que rellenemos de color, que cuando digo que rellenemos de color es que nos pongamos a inventar y generemos como toda la paleta payasito aquí dentro de nuestra estructura, sino que simplemente un breve cambio nos puede generar como todos estos elementos. Miren aquí. Entonces, luego de hablar de elementos completamente aquí creo que les tengo otro elemento, diferentes dentro de las anomalías, yo quiero que revisen aquí, podemos empezar a ver como cada una de las estructuras que se empiezan a desarrollar. Entonces, recuerden que esta presentación se encuentra en la plataforma de ustedes. Entonces, hablamos de elementos de simetría, ortosimétricos y quirtosimétricos. ¿Qué les suena a ustedes eso? O bueno, lo que dicen ahí, ¿qué entienden ustedes? Profe, que los ortosimétricos son líneas, ¿no?
Y los kiosimétricos son más como todos círculos o ese tipo de cosas. Ajá, ¿y para qué creen ustedes que nos sirven? Cuando nosotros hablamos de elementos ortosimétricos, es decir, elementos ortogonales, ¿listo? Estos elementos ortogonales quieren decir que son elementos completamente planos y bidimensionales. ¿Listo? Cuando hablamos de elementos quirtosimétricos son elementos un poco más curvos, más orgánicos, que nos pueden ayudar a generar como algunas superficies y que nos pueden generar como que los elementos de diseño sean un poco más atractivos visualmente. ¿Listo? De esa manera podemos tomar como algunos elementos. No. A ver si de pronto conseguimos. No. No lo veo. No, hablamos de elementos completamente planos. ¿Listo? No. Y hablemos. Este nos puede servir. Este nos puede servir. Este nos puede servir, que es más como empezar a jugar. Entonces miren aquí esos elementos quirtosimétricos. Miren que aquí se empiezan a ver como elementos tridimensionales. ¿Listo? Bueno, estos no tanto. Miren acá. Entonces, ¿cómo se empieza a realizar? Lo que hacen es empezar a jugar con las líneas, con las proporciones, para poder desarrollar elementos un poco más complejos. Miren este. Entonces, cuando hablamos de estos elementos, hablamos de elementos gráficos completamente geométricos. Entonces, todos estos paradigmas lo que hacen es generar como elementos visuales con los cuales podemos empezar a jugar con la percepción de las personas. Entonces, básicamente, esto es lo que hacemos dentro de estos elementos. Cuando hablamos de los elementos de composición, entonces es importante que resaltemos la repetición, que es como todo lo que hemos venido hablando de los elementos del módulo. Tenemos que mencionar que hablamos de composiciones de continuidad de 2 sentidos, de 4 sentidos, de 6 sentidos y de algunas variaciones dentro de la estructura de la repetición. Entonces, cuando hablamos de la continuidad de los 2 sentidos, no nos salen, hay unos elementos todos raros. Me gusta más como mirar este tipo de elementos. ¿Listo? Empezamos a tener como algunos elementos que puede darnos dirección, que puede darnos forma y que aparte de eso nos empieza a generar como algunas estructuras. Mírenlo acá. Ay, este está lindo. ¿Listo? Cuando hablamos dentro de la continuidad de los 4 sentidos, ¿a qué creen ustedes que hace referencia?
Sí. ¿Alguien que me diga algo? ¿Nadie? Proximidad puede ser uno, ¿no, profe? Proximidad, ¿qué más puede ser? Repetición, contraste. Entonces ya empezamos a hablar de elementos un poco más complejos, ¿listo? Cuando hablamos de los dos sentidos, entonces nosotros podríamos mencionar que es una composición muy sencilla, ¿listo? Que va a tener como algún elemento, una forma unitaria que nos va a complementar con alguna intención o con algún elemento dentro del diseño, ¿listo? Es básicamente como que ese elemento tiene tiene una figura y algún elemento adicional, que puede ser lo que mencionaba el compañerito, puede ser escala, puede ser dirección, solamente uno, ¿listo? Cuando hablamos de los cuatro sentidos, hablamos de unas hileras o de algunas formas unitarias que se repiten de alguna manera regular. Es decir, aquí ya empezamos a hablar, ¡ay! Esto no tiene para rayar. Ay. Ahí están viendo Paint, No, profe. ¿no? Entonces, empezamos a hablar de elementos que ya no solamente viene como la hilera así, ¿no es cierto? Y las columnas, que básicamente viene siendo como el sentido o viene siendo como la dirección, sino que también empezamos a tratar de rellenar como estos elementos o como estos espacios que empiezan a quedar acá, ¿listo? Es decir, yo tengo un módulo de circulitos, ¿cierto? Viene así. Entonces, aunque nosotros no lo estamos viendo, sabemos que aquí tenemos unas filas y unas columnas que nos están generando como una estructura. Ay, miren, juguemos triqui. ¿Listo? Lo ideal es que cuando empecemos a desarrollar o a generar este elemento, empecemos a rellenar estos espacios que quedan aquí, que visualmente, que en teoría nosotros no estamos viendo, pero que nos permiten generar como un análisis. Lo ideal es empezar como a complementar esos espacios para poder generar como una configuración formal un poco más complejas. De esta manera lo que empezamos a desarrollar es que ya no solamente generemos elementos de dirección, sino elementos de continuidad gracias a estos espacios vacíos que estamos tratando como de configurar. Entonces, aquí ya tendríamos lo que viene siendo los cuatro sentidos. Cuando nosotros, uno viene siendo la parte de los círculos, dos viene siendo como estos espacios que rellenamos y la sexta parte es empezar a jugar como con esos elementos visuales que podemos desarrollar. Entonces ahí empezamos a jugar con lo que ya veníamos planteando hace rato, que venía siendo como con la parte de las figuras que nos generaban sensaciones en 3D, que nos empezaban a generar como algunas estructuras visuales de diseño que generaban como elementos un poco más complejos. ¿Listo? ¿Se acuerdan cuando buscábamos como por decir,
empezar a jugar como con estos elementos. A este nos podría ayudar. Entonces, cuando empezamos a generar estos elementos, miren que, bueno, este es un poco más. Aquí hay una estructura invisible que nosotros no estamos teniendo en cuenta, pero que adicional a ello tratamos de rellenar o tratamos de generar como algunos elementos, y esto hace que la configuración sea un poco más, más compleja. ¿Listo? Dentro de los 6 sentidos podemos empezar a hablar que aparte de eso, percepción y diseño. 6 sentidos. A ver. No lo encuentro. Dentro de los 6 sentidos, lo que vamos a hacer esto se puede borrar como más rápido. No, creo que no. Dentro de los 6 sentidos empezamos a hablar que ya no solamente tenemos los elementos estructurales de línea, ¿no es cierto? Ya no solamente llenamos como estos espacios vacíos, sino que adicional a ello podemos comenzar a jugar con otras formas, como lo podría venir siendo el triángulo, el hexágono, el pentágono y demás formas dentro del diseño. Entonces ya no solamente tendríamos un elemento así, sino que podríamos empezar a jugar con esta configuración como con elementos modulares. ¿Listo? Entonces, tenemos la retícula, que es como la parte principal dentro de nuestra estructura. Esta retícula, recuerden que pues nosotros generamos es una configuración de forma. Esta retícula puede estar dada por triángulos, ¿listo? Por círculos, por cuadrados, por alguna forma irregular que ustedes deseen. Esto está puesto como de manera unitaria. Esto lo que hace es como generar una continuidad dentro de los sentidos que se empieza a agrupar. Entonces, la primera forma viene siendo la básica, que nos empieza a generar esta estructura de retícula, y posteriormente viene siendo complementada, o se complementa, perdón, por alguna forma adicional. Luego lo que empezamos es a generar como una forma unitaria que va a tener un elemento adicional, el cual va a generar que se configure un elemento morfológico dentro de este diseño. Entonces lo que hace es alterar la forma principal y empezar a generar como un elemento. Ay, es que no, composición con repetición. A ver si lo encontramos. Este puede ser. Entonces, miren, tenemos la retícula. ¿Ven la retícula dentro de esta imagen?
O sea, la retícula, mire que está súper bien desarrollada, la están utilizando con círculos. ¿Listo? Los círculos vienen siendo los que me vienen dando la retícula, está súper clara. Luego, al empezar a jugar con elemento de blancos y negros, vengan si quieres les paso, está como interesante esta página. Les va a pasar este link. Está como, sí, por lo menos para que la vean. Ay, perdóname Andrés, no había visto que habías escrito. Qué pena contigo. Entonces, miren que aquí empieza a generar como una retícula. Luego, posteriormente, empieza a generar el elemento que viene siendo como esa intersección que se va dando. Entonces, él empieza a complementar esa intersección dentro de esa configuración para generar una forma un poco más compleja. Y asimismo, esa intersección que nos da, nos empieza a dar este elemento central que parece como una estrella y crea la configuración que nosotros estamos buscando dentro de los 6 sentidos. ¿Listo? A ver, ¿qué otra podríamos? Mirar. Miremos esta. ¿Quién me quiere describir esta, por favor? ¿No? ¿Cuál puede ser el módulo? Los triangulitos, profe. ¿Por qué los triangulitos? Porque es la figura que más se repite y pues con esa se forman otras figuras, ¿no? Miren que tenemos que el módulo básicamente viene siendo el triángulo. Si se dan cuenta, ese triángulo es el mismo triángulo que está aquí. Ay, el triángulo que está clarito es el mismo triángulo que está en oscuro. Al generar como este elemento, ¿cómo se dice? Como de espejo, lo que hace es ayudarnos a generar esa configuración que parece que fuera como un cubo. ¿Listo? Y ese cubo, al tener estas líneas de intersección, que es donde se unen los triángulos oscuros, generan como ese punto de atención dentro de esa configuración morfológica que está presentando, bueno, que está aquí en Pinterest. ¿Listo? Entonces, miren cómo ustedes empiezan a desarrollar estos elementos. Luego, lo que empezamos a mirar es que la anomalía puede tener diferentes elementos. No simplemente es que uno es diferente de todos los demás. No, la anomalía tiene como sus nombres, como sus apellidos, y puede ser, una anomalía puede ser un cambio de figura, como lo ven ustedes ahí. Tenemos un montón de cuadraditos y un círculo. Podemos tener una estrella y una luna, ¿listo? O sea, es como ese cambio de la forma como tal. Tenemos una anomalía como cambio de tamaño. Todos tienen el mismo tamaño menos uno. Uno puede ocuparme el espacio de 2 módulos, de 3 módulos. Esto puede cambiarme como toda la forma de todos los elementos. Este a mí me parece que es como de los más chéveres, la anomalía con cambio de color. ¿Por qué me parece que es como más chévere? Porque es como dentro de los más evidentes. Creo, déjenme ver, que dentro del primer PDF, no, un segundo. Dentro de este, cambio de forma,
Miren esta anomalía dentro del cambio de color. Perdón, estoy creciendo. Este me parece que es como de los más interesantes porque miren ese efecto de atracción que podemos tener. Lo que hace es como centrarnos dentro de los elementos que nosotros tenemos. Este se aplica mucho para la fotografía. No sé si se han dado cuenta que se generan como fotos con color en negro. Vi uno antes de hacerle clic, por decir este tipo de detalles. Que ustedes se toman la foto y solamente le dejan a un elemento como el colorcito. Miremos acá. Miren este ejemplo. Entonces, la anomalía de color es ese pequeño detalle, ¿listo? La anomalía de textura, recuerden que nosotros ya hemos hablado que nosotros podemos generar texturas por medio de algunos elementos, que generamos texturas visuales, que podemos generar que sea arrugado, que sea suave, por medio de ese elemento que nos viene dando como las sombras, las luces, y generar de esta manera como una anomalía. Esto se utiliza mucho en elementos de lo que tiene que ver con medios editoriales. Entonces podemos hablar de gritos textuales. A ver. No. Eso podría ser entonces este es muy bacano. Este está muy bacano. Entonces miren, ¿por qué creen que se da ese elemento acá? Porque el elemento de anomalía de textura se puede generar acá, en este. Ahí podemos hablar de 1, 2, 3 anomalías. ¿Por qué? ¿En cuál de las tres imágenes, profe? En esta, solamente estamos hablando de esta, de este pedacito.
podría ser anomalía de figura. ¿Por qué? Al momento de las palabras como yendo en dirección hacia arriba dan como figurita Ujú. o una figura. Sí, mira que exactamente lo que tú dices, cuando empezamos a mirar estos elementos, ¿sí? Miren que, ¿por qué les quiero mostrar esta imagen? Si se dan cuenta, es un elemento como muy limpio, no tenemos que saturar las páginas de texto o de información para poder desarrollar como una forma. Aquí en esta parte, mire que empiezan a jugar con la textura. Entonces, de fondo empiezan a generar como un elemento arrugado, como tipo vintage, y le colocamos una tipografía. Posteriormente, en esta parte hacia el lado derecho, miren que los textos empiezan a salir como si estuvieran así, ¿no es cierto? Como todos ahí dispersos, pero tienen un propósito. Esta, que viene siendo como la pieza central, empezamos a jugar con ¿qué? ¿Con el tamaño? Exacto, con el tamaño. Entonces, ese cambio de tamaño también es un tipo de anomalía. Recuerden que podemos generar tamaños, un elemento que sea diferente. Entonces, esto hace que la configuración sea muy armoniosa. Miremos a ver qué es lo que nos muestran acá. Ah, pero esto es más para la parte del diseño editorial. Miren aquí. ¿Qué tipo de anomalía se presenta? De color, profe. Ajá. ¿Dónde se presenta? En la copa. ¿En la copa? ¿Solo en la copa? En las letras. En la copa y en el texto, ¿no es cierto? Entonces nos empieza como a llamar la atención. Oigan, esto está como chévere. También se los va a mandar, pero les va a mandar... No, les va a mandar esta para que miren como tips para más adelante cuando empiecen a desarrollar elementos editoriales. Les estoy mandando como muchas cosas. Esto está chévere para que lo miren. ¿Qué pasó? Listo, miren aquí, de nuevo volvemos a la tipografía. Donde dice tipografía, ¿qué elemento podemos resaltar? ¿De color? ¿Y la tilde la I, no? Sí, tenemos el color que viene todo negro y tenemos una tildecita que resalta. En la siguiente parte, miren acá, ¿qué podemos ver que es diferente? Miremos a ver si nos lo deja ver grandote. Ay, no me lo deja ver grandote, qué pereza. Porque esta parte de este texto podemos hablar de una anomalía. Por el tamaño. Anomalía de tamaño. Por el cambio del tamaño, ¿por qué más? También del color. Color. Miren que si nos damos cuenta, este tipo de letra es completamente diferente a este. Este es grandote, con letras mayúsculas, las letras muy cerquitas. Y miren este acá, este se ve todo gordito, ¿no es cierto? Como robustico. Este se ve más bien delgadito, las letras se ven un poquito más separadas, tenemos doble espacio. Entonces, lo que yo les digo, muchas veces, ay, esta parte me encanta. Muchas veces nosotros nos matamos en hacer cosas súper complejas, súper llenas, cuando en muchas ocasiones no es necesario.
¿Qué pasó? ¿Qué es eso? ¿Cuál es la grosería suya? Se lo quito si sigue así. Perdón, chicos. Entonces, miren aquí cómo empezamos a generar textura. ¿Fácil o difícil? Intermedio. ¿Por qué en la guitarra, bueno, ya sabemos que tiene letra, pero por qué hablamos de una anomalía? Por la composición Por y la el tamaño. composición, exacto, por el tamaño que se maneja, ¿no es cierto? En algunas se ve un poquito más gruesita, en otras se ve un poquito más delgaditas. Entonces miren cómo se ve chévere. Me parece más chévere cuando utilizan así una figurita, cuando tienen como una imagen. Miren acá. ¿Dónde está la anomalía? En el color, ¿En cuál color? en la cara de la sonrisa y en la parte izquierda. Listo. Este está interesante. Miren aquí de nuevo, cómo comenzamos a jugar con un elemento de color que resalta sobre todos los demás. Miren aquí, empezamos a jugar con un elemento de letra y aquí este tipo de letra es diferente a esto. Cuando ustedes lindos, mis niños lindos, hermosos, así cuando ya se vuelvan grandes y empecemos a desarrollar lo que viene siendo la parte de los libros, miren cómo nosotros podemos empezar a jugar como con esos elementos. Entonces, dentro, miren aquí, miren cuál es la anomalía de esta parte. La página izquierda, la página central o la página derecha. La del centro, ¿Por qué? porque es el elemento diferente. ¿Y se ve bien o se ve mal? Se ve bien porque causa tensión. Exacto. Entonces, cuando ustedes ya estén grandes, lo ideal es que ustedes empiecen a desarrollar como este tipo de elementos. No necesitan ustedes generar así como cosas muy complejas o que tengan mucha composición, sino que al contrario, traten de irse por elementos un poco más minimalistas y generar este tipo de configuración que es un poco más atractivo. Miren acá, cómo hacia este lado izquierdo empiezan a jugar con esta cajita de color y se ve muy bien. Entonces, su misión es, miren este, ¿qué tal se ve esto? ¿Se ve bien? ¿Se ve mal? ¿Por qué? Hablemos del amor mexicano sin crisis. Un poco pesado. Un poco pesado. ¿Hay elementos de anomalía? Sí, de tamaño y creo que de color. Tamaño, color. Pero, ¿qué sucede? ¿Por qué se ve mal? ¿Por qué no se ve atractivo? Aparte de que tiene como mucho texto. Por la composición. Miren que
Aquí hay varios elementos que de pronto me gustaría que resaltáramos. ¿Será que si le doy control más me deja? Pues sí, pero no me deja como yo quisiera. Entonces, miren que aquí hay algo que yo siempre les molesta a ustedes, es este tipo de combinación. Miren que ese rojo y negro no va. Miren que a pesar de que justifican todos los elementos aquí alrededor para que no toque el texto, generan muchos espacios en blanco, como lo viene siendo aquí, aquí, y esas líneas hacen que se vea mal. Bueno, esto es más como para diseño editorial, ¿no? Este destacado que tratan de realizar en esta parte se ve como que, ¡ay, me sobró un espacio! Pongámosle algo ahí. Entonces, no se ve tan atractivo. Y aparte de eso, me ponen este pie de texto aquí que se ve inmundo. Entonces, tengan cuidado con eso. Porque aparte de eso se ve feo, porque en la parte de abajo tenemos como una edición a 6 columnas, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y miren acá, se ven como bueno, están a 2. ¿Listo? Este pedazo no está alineado ni con esto, sino que fue el pedazo que sobró, como que pongámoslo. Entonces, eso hace que se vea muy feo. Y aparte de eso, miren este corazoncito. Es el único corazoncito que tiene anomalía, no, con ese texto amarillo. Esa vaina tampoco va. Entonces tengan cuidado. Que se pueden desarrollar cosas un poco más complejas, miren eso, con más elementos, sí se pueden hacer. Pero pues hay que saberlo hacer. Miren acá. Miren acá. ¿Nos quedó claro el tema de anomalía? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Entonces, para dentro de 8 días, me van a hacer una configuración. ¿Cómo la vamos a hacer? 1, 2, 3, 4. Vamos a hacerla así. Entonces ustedes tienen muchos trabajos. Entonces, tenemos el primero que viene siendo anomalía de figura. Que le van a hacer por medio de se puede hacer por medio de un dibujo. ¿Listo? Vamos a tener una anomalía de tamaño. Se puede hacer por medio de una foto. Recuerde que cuando les hablo de foto, tienen que hacerlas ustedes. ¿Listo? Tres. Vamos a hacer una anomalía de color. Este también dejémosla en foto para que sea bien chévere.
y la 4. Vamos a hacer una anomalía de textura por medio de un dibujo. ¿Listo? Profe, ¿cómo así como por un dibujo? O sea, digamos, hago un dibujo cualquiera y le intento poner, digamos, la anomalía de figura. Le intento, no, le pones. Bueno, le pongo. Ah, porque es que intentar es como si quizás. ¿Listo? Sí. ¿Listo? Lo mismo, cuando hacen una anomalía de tamaño. Entonces, digamos que yo tengo 5 hermanos, ¿no es cierto? Entonces, pero 4 son iguales y yo soy la chiquitica. Entonces colocamos ahí a mis hermanos y yo me coloco. Puede ser a un lado, puede ser en la mitad, puede ser, bueno, no sé. ¿Listo? ¿Eso en cartulina? Sí, lo pueden hacer en cartulina, como se sientan cómodos trabajando. ¿Qué más preguntas tienen? No, ninguna, profe. Ninguna, profe. ¿Seguros, chicos? Seguro. Seguro. ¡Ah! Ay, creo que la siguiente semana que nos vemos ya es parcial. Creo que sí, profe. Esperen, regálenme un segundito y ya les confirmo. Sí, chicos, la próxima semana que nos veamos ya va a ser parcial. Entonces, porfis, estudien todo lo que está en la plataforma para el parcial, ¿vale? Bueno, pues. Bueno, profe. Bueno, chicos, Profe, para las fotos pueden ser con cualquier elemento. cualquier elemento. Está permitido para las fotos el uso, si pueden aplicar 2 elementos al tiempo, muchísimo mejor. Está permitido el uso de aplicaciones de edición. Entonces, si van a utilizar Lightroom, si van a utilizar, ¿cuál es el otro? Adobe. Ese es de Adobe. Lightroom, si van a utilizar Pixar, si van a utilizar PicMonkey, bueno, todos los programas que ustedes utilizan para la edición de fotos está permitido. ¿Listo? Listo, profe. Listo, Bueno. profe. Uy, chicos, qué frío tan horrible. Que tengan una feliz noche. Igual, profe. Un Profe, igual. abracito a todos, muchos besos, besitos a todos juiciosos, que duerman y que tengan una feliz semana. Igual, profe, gracias. Chao, chicos. Igual, profe.